Casos de injusticia. Ley sin orden. Comunidad y familia PPLs, sean todos y cada uno de ustedes cordialmente bienvenidos a un video más en donde el día de hoy les traigo una nueva historia totalmente de injusticia policial, penal, una historia de confusión que amablemente nos ha enviado una suscriptora a través de la página, en donde ella nos cuenta que su hermana, quien es madre soltera, está viviendo una terrible experiencia, esto debido a un homónimo que hasta la fecha no alcanzan a comprender ni entender, pero que su hermana ha sido, ¿para qué les cuento de más? Mejor vamos a darle lectura a la historia del caso del día de hoy, no sin antes recordarles que si aún no se han suscrito a este canal, ahora es el momento para que lo hagan. Suscríbanse, compartan, activen las notificaciones, comenten con todo respeto y si les gusta el contenido, de favor regálenme un like. Recuerden que todo esto nos ayuda para que este canal pueda seguir creciendo y podamos seguir trayendo esas muy lamentables historias de esos casos totalmente de injusticia que amablemente ustedes nos hacen llegar. Sin más preámbulo, vamos a darle lectura a la historia del caso del día de hoy y recuerden que esto es Casos de Injusticia en su segmento Ley sin Orden. Y aquí comenzamos. Saludos, comunidad. Bueno, mira, antes que nada quiero darte las gracias el que hayas aceptado que te enviara la historia del terrible y trágico caso de mi hermana, a quien por cuestiones de seguridad y respeto y porque está pasando en estos momentos bajo un proceso penal, le llamaremos de nombre Rosario. Ella siempre ha sido una persona honesta, trabajadora, responsable, una madre soltera que tiene 2 pequeños hijos y quien desde hace 2 años ha estado viviendo un martirio, un infierno, ya que esto que le sucedió fue algo terrible, algo trágico que ha estado marcando su vida y ella hasta la fecha no puede creer lo que le está sucediendo, ya que fue en el año del 2023, en el mes de junio para ser exacta, en donde justamente en la madrugada, cuando todos estábamos durmiendo, ella dormía con sus 2 pequeños hijos, se escuchó un estruendo horrible que nos ensordeció y realmente nos espantó demasiado. Nosotras no sabíamos qué era o de qué se trataba, ya que en la casa solamente vivimos pocas personas y todos nos asustamos por el gran ruido y estruendo que se escuchó. Sin saber de qué se trataba, nos levantamos para indagar o ver qué era o de qué se trataba. Mas sin embargo, fuimos detenidas de inmediato por personas que ingresaron al domicilio y a todos nos sometieron, ya que ellos iban con armas cortas y largas buscando a mi hermana supuestamente. Decían su nombre y sus apellidos exactos, correctos. Y mi hermana, cuando les dijo que era ella, Rosario, y mencionó sus apellidos, una persona, quien tampoco se identificó, era del sexo femenino, la tomó de los brazos y le dijo que se volteara. Mi hermana, en cuanto le dijo esto a esa persona, le dijo que por qué, que ella no había cometido nada, que qué estaba pasando. Esa persona de inmediato la sometió, tomándola del cuello y golpeándola para que mi hermana se pusiera de rodillas. Total de que entre esa persona y otras 2 más, entre ellas unos del sexo masculino, golpearon a mi hermana, la tiraron completamente al suelo y la esposaron, diciéndole que ya había valido madre, en pocas palabras. Mi hermana muy asustada, al igual que toda la familia, porque no entendíamos nada de lo que estaba sucediendo y no podíamos entender ni creer de qué se trataba, puesto que nosotros pensábamos que se trataba de un robo, pero cuando estas personas esposaron a mi hermana,
nos dimos cuenta de que igual y se trataba de policías, pero estos no llevaban insignias, no llevaban placas, no llevaban nombre alguno de alguna institución policíaca que los acreditara. Simple y sencillamente a mi hermana le pusieron una bolsa en la cabeza y agachada, esposada ya con las manos hacia atrás, la sacaron de inmediato. Mientras las otras personas que ingresaron, que todos eran del sexo masculino, nos apuntaban con sus armas, robándose todo lo que había de valor. De hecho, se llevaron hasta las pantallas, teléfonos celulares, tablets, computadoras, joyas, dinero, artículos de valor, todo realmente. Nosotros preguntábamos que qué era lo que había pasado y nadie nos decía nada. Nadie sabía respondernos ni nos decía nada. Recuerdo que yo en lo personal les grité que de qué se trataba, que por qué hacían eso. Un hombre que portaba un arma larga, él me golpeó diciéndome que me callara el hocico, que nosotras éramos delincuentes y que estábamos encubriendo a una persona que era culpable. ¿De qué cosa? No lo sé. Pero después de que me golpeó y me apuntó con su arma, yo ya no dije nada. Recuerdo que mi madre empezó a llorar y mis sobrinos también, porque no sabíamos qué era lo que estaba pasando. Después de que estas personas se robaron todo lo de valor, se retiraron del lugar, abordando los autos y camionetas que estaban afuera de la casa y marchándose con rumbo desconocido, llevándose con ellos a mi hermana Rosario. De verdad que ahí empezó el infierno, porque no sabíamos qué era lo que estaba pasando. Nosotras de inmediato solicitamos el apoyo de la familia para que nos pudieran auxiliar y aconsejarnos en el qué podíamos hacer, ya que pues al ver que se robaron todo lo de valor, de inmediato nosotros pensamos que se trataba de un secuestro, ya que esas personas al llevarse todo lo de valor fue lo que nos hizo creer y pensar. Acudiendo a la fiscalía más cercana a nuestro domicilio, está ubicada en Las Palmas, en el centro de San Cristóbal, Ecatepec, Estado de México, ya que nosotras en ese tiempo vivíamos en la colonia Jardines de Morelos, y fue ahí donde acudimos a interponer la denuncia por desaparición forzada y por el robo y posible secuestro de mi hermana Rosario. Mas sin embargo, ahí no nos decían nada. Nos decían que ahí no estaba, que acudiéramos a más fiscalías. Fuimos a San Agustín, a Priso, a otras instancias policíacas y nadie nos sabía decir nada. Nadie nos daba información de mi hermana. Nosotras ya desesperadas marcamos al 911 haciéndoles mención de lo que había sucedido. Ahí la persona que nos atendió nos dijo que teníamos que esperar 24 horas, que si en 24 horas no aparecía mi hermana, que acudiéramos nuevamente a la fiscalía para que nos pudieran atender y levantarnos la denuncia por el secuestro o desaparición forzada de mi hermana Rosario. Nosotros le comentamos de que ya lo habíamos hecho, que habíamos acudido a las fiscalías y que ninguna nos supieron dar informes, que ninguna nos supo decir nada. De verdad, esto fue algo terrible porque ya estábamos desesperadas. Mis sobrinos lloraban, mi madre lloraba. Todos en la casa estábamos muy espantados, pensativos porque no sabíamos qué hacer. Fue hasta antes de las 48 horas en que volvimos a insistir como por 10ª vez al 911 y nos dijeron que acudiéramos a la Fiscalía de Las Palmas a interponer la denuncia y que dijéramos que ya habíamos marcado el número de emergencia correspondiente en 10 ocasiones, por lo que acudimos nuevamente y ahí fue donde nos dijeron que ciertamente que había habido un operativo de ubicación, localización y detención de mi hermana Rosario y me dijeron hasta los apellidos, pero que no había sido por parte de agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que quien había perpetrado ese operativo
habían sido agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y que era posible que ese caso estuviera en una fiscalía de homicidios en la Ciudad de México. Para ser más exacta, nos enviaron a la que está en Azcapotzalco, por lo que mi familia y yo acudimos de inmediato para ver si era cierto o era verdad, ya que una persona que es abogado, amigo y vecino de la familia, nos aconsejó que fuéramos de inmediato, ya que él ya había buscado en el Registro Nacional de Detenciones. Y ciertamente sí, él ubicó y localizó a mi hermana, que se encontraba en esa fiscalía. Acudimos de inmediato a esa fiscalía que está en la alcaldía Azcapotzalco, de inmediato, y ciertamente ahí nos dijeron que mi hermana estaba detenida, que estaba en esas instalaciones. Realmente nosotros no podíamos entender el por qué, y solamente al amigo de la familia que es abogado le dijeron que mi hermana estaba detenida en ese lugar porque la habían estado buscando. Tenían la orden por parte de convenio estatal con el estado de la Baja California y que la misión era ubicarla, localizarla y detenerla. Esto debido supuestamente a un delito que según mi hermana había perpetrado de homicidio doloso en la ciudad de Tijuana, Baja California. Por lo que nosotros de inmediato dijimos que eso era ilógico, porque nosotros a la fecha jamás habíamos salido de Ecatepec. Nosotros nunca habíamos estado en la ciudad de Tijuana. Sí habíamos vivido un tiempo en la ciudad de Pachuca, en el estado de Hidalgo, donde cursamos nuestra educación secundaria y preparatoria. Pero al venirnos a Ecatepec de Morelos, Estado de México, jamás habíamos acudido o viajado a la ciudad de Tijuana, Baja California. Por lo que ahí en esa fiscalía la mandaron al reclusorio sur. Ahí fue donde le hicieron su presentación de cargos y sus respectivas audiencias. Por lo que los agentes de investigación adscritos al área de homicidios en esa fiscalía donde había estado mi hermana, a quien también de igual forma, no sé si agradecer o no sé ni qué decir, porque después de que se robaron todo lo de valor de la casa, se pusieron a trabajar e investigaron todo lo que había pasado, lo que había sucedido, en coordinación y colaboración con las autoridades de la Fiscalía General del Estado de la Baja California, con sede en la ciudad de Tijuana. Empezaron a indagar y a cotejar información, por lo que empezaron a verificar de que se trataba de un homónimo. Ese homónimo, ¿qué significaba? No sabíamos, no entendíamos, hasta que abogados, el juez, cuando a mi hermana la exoneraron, la absolvieron de ese delito de homicidio, le dijeron que se trataba de un homónimo, ya que ella tenía el mismo nombre y los mismos apellidos que la persona que ellos andaban buscando. Que las investigaciones habían arrojado que las huellas dactilares no coincidían con la misma persona que las autoridades de la Baja California estaban buscando. Era el mismo nombre, los mismos apellidos, pero las huellas dactilares y los rasgos fisiológicos no eran los mismos. Entonces se trataba de otra persona. A mi hermana le preguntaron que en dónde había estudiado, que a qué se dedicaba. Mi hermana coherentemente les respondió que ella había estudiado en la ciudad de Pachuca, en el estado de Hidalgo, y que ella trabajaba como promotora de ventas para una empresa, está ubicada en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México también, y que jamás habíamos salido del municipio de Ecatepec o de la ciudad de Pachuca, que habían dejado atrás desde hacía ya varios años. Entonces, esas indagatorias arrojaron de que mi hermana no era culpable, no era la persona que ellos andaban buscando por el homicidio de un agente policíaco de la ciudad de Tijuana, Baja California, ya que los resultados de la investigación arrojó eso. Fue como a mi hermana la exoneraron, pidiéndole así que presentara sus documentos,
que corroboraran en donde ella había estudiado y documentos de su trabajo que avalaran que ella era una persona honesta de trabajo, por lo que nosotros como familia presentamos todos sus documentos de mi hermana y solamente así ella salió exonerada, absuelta de ese delito que le estaban imputando. La dejaron libre en su tercera audiencia y fue hasta el año pasado en que mi hermana le marcaron por teléfono y le dijeron que se tenía que presentar en los juzgados del reclusorio Oriente porque tenían algo de suma importancia que notificarle, que tenía que acudir, que eso era parte de las indagatorias por el delito que había sucedido, en donde ella había salido absuelta, exonerada, por lo que mi hermana acudió personalmente, sin abogados, sin nada, y ya que no contábamos con los recursos para poder pagarle a un abogado particular, mi hermana acudió a esa cita que le mencionaron, en donde le notificaron que iba a ser detenida por el delito de falsificación de documentos, ya que en esas investigaciones que habían realizado las autoridades, habían descubierto que su certificado de preparatoria era falso. Mi hermana le respondió que no era cierto eso, que ella había estudiado en una escuela preparatoria particular que en ese tiempo, en esos años, estaba establecida en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, por lo que las autoridades, no sé si no le creyeron, pero dijeron que esa escuela no existía y que su documento, certificado de la preparatoria, era totalmente falso, por lo que eso era un delito por el cual ella tenía que pagar. De verdad que eso se convirtió nuevamente en otro infierno, porque aparte de el homónimo que habían vivido ella, en donde la habían intentado acusar de un delito que ella jamás cometió, todo porque otra persona se llamaba igual que ella, pero que gracias a las indagatorias, a las investigaciones, corroboraron de que se trataba de dos personas diferentes con un solo nombre. Ahora se tenía que enfrentar a esto, a este delito, a estas acusaciones que le estaban realizando de falsificación de documentos. Lamentablemente, la parte acusadora, quien tomó el caso, fue la misma Secretaría de Educación Pública, por sus siglas SEP. Personal de la SEP acudió a los juzgados en las audiencias de mi hermana, por lo que te comento que a la fecha ya lleva 4 audiencias. A mi hermana no le quisieron creer de que ella había estudiado en esa escuela, y nosotros como familia acudimos a la ciudad de Pachuca, Hidalgo, en donde mi hermana había estudiado su educación preparatoria, por lo que en ese lugar donde se encontraba en aquellos años la escuela preparatoria ya no estaba, ya no se encontraba, y ciertamente la gente nos comentaba que ya hacía años que esa escuela había desaparecido, que ya no se encontraba y que había habido muchas irregularidades en esa escuela, que hubo muchas generaciones que se quejaron de los tratos que recibían en esa preparatoria, en esa escuela, y que eso obligó al personal docente y administrativo de esa escuela particular a desaparecer. Nosotros como familia de verdad quedamos en shock. De por sí mi hermana tenía miedo porque iba a ser detenida, iba a ser procesada, iba a ser juzgada y posiblemente iba a ser sentenciada. Y no fallamos, no estábamos tan mal, porque ciertamente a mi hermana la procesaron, la juzgaron y la sentenciaron a 3 años, 2 meses y 12 días de prisión, quedando así bloqueados en su totalidad todos sus derechos constitucionales, de una condena que iba a pagar bajo libertad condicional, por lo que tiene que acudir a firmar al Cerezo Oriente cada mes sin falta alguna. De lo contrario, la van a tener que recluir por desacato y tendría que cumplir su condena adentro en prisión. Eso es algo que mi hermana teme,
el que la vayan a encerrar. Mi hermana siempre ha sido una persona trabajadora, honesta, responsable y nunca ha sido una mala persona. Ella jamás imaginó que por culpa de esa escuela preparatoria donde ella estudió y que le otorgaron un documento falso, ella iba a tener que estar sufriendo este tipo de situaciones. Pero peor aún, todo empezó desde ese delito, en donde por ese homónimo que vivió, estuvo a punto de que la procesaran por un delito que jamás había cometido. Hoy, mi hermana se encuentra tranquila, pero con miedo a que las autoridades o pseudo autoridades vuelvan a ingresar al domicilio con lujo de violencia, a robarse todo lo de valor nuevamente y que a ella la vuelvan a detener. Honestamente, nosotros como familia no sabemos si creer o no ya en las autoridades, porque nosotras que no nos metemos en problemas, no hacemos daño a nadie y nos tocó vivir esa terrible y trágica experiencia del caso de mi hermana Rosario, quien hasta hoy sigue pensando el por qué le tocó vivir esa situación y está pensando solamente en cómo va a vivir lo que le resta de condena, ya que apenas hace un par de semanas fue sentenciada mi hermana. De verdad, esto que les he contado ha sido muy lamentable para nosotros y para toda la familia, esperando que todo concluya de manera satisfactoria y a favor de mi hermana Rosario, porque ella realmente no quiere irse a prisión, puesto que tiene a sus 2 pequeños hijos que necesitan de ella. Créanme o no, esta fue la trágica y muy lamentable historia del caso de mi hermana Rosario y espero su comprensión. Muchas gracias.